Hoy vamos a estar hablando sobre diferentes inteligencias y cada uno de los expositores hablará de alguna o algunas con las que pueda identificarse e ilustrar de manera profesional este tipo de inteligencias. Muy buenas, mi nombre es Yalenin Orellana García. El día de hoy voy a hacer una representación de la inteligencia musical, pero antes voy a dar a conocer sobre las personas que pueden tener este tipo de inteligencia. Por ejemplo, estas personas son las que tienen más desarrollado su sentido auditivo, ya que encuentran sonidos muy internos dentro de una canción. Son las personas que pueden trabajar, por ejemplo, como mariachis en una orquesta. Es momento de hablar de una de las inteligencias relacionadas con la capacidad de tener una imagen precisa y objetiva de una misma. Esta es la inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia se define como la capacidad para comprender las emociones y sentimientos propios. Implica tener conciencia de los estados de ánimo interiores, intenciones, motivaciones y deseos. Es lo que llamamos autocomprensión. Si te sientes identificado con alguna de estas características, déjame decirte que las carreras idóneas para ti son las que requieren disciplina y un excelente conocimiento propio, tales como la psicología, ya que estudiarás el comportamiento humano, sus motivaciones y consecuencias. También la antropología, donde estudiarás la realidad del ser humano a través de un enfoque global. También podrías ser escritor, ya que tendrás la posibilidad de plasmar en una hoja en blanco aquello que piensas y sientes. O, ¿por qué no?, líder espiritual. Si eres una persona equilibrada, puedes guiar a otros por un camino espiritual, ya que te verán con admiración. También lingüística, ya que investiga el origen, la evolución, la estructura del lenguaje y te ayudará a expresarte. Por otra parte, si te gustaría desarrollar o potenciar esta habilidad, te recomiendo algo entretenido y es ver una película. Solamente tienes que elegir una película de tu agrado y mirarla detenidamente. Debes poner tu atención en los distintos personajes. Recuerda que cada uno fue pensado por los guionistas para representar una personalidad. Así que lo más importante es que puedas seguir las reacciones de cada uno y algunas veces notarás que no responden de la manera en que su personaje fue pensado. Esto ocurre por un error de los guionistas, pero lo importante es que mediante la observación percibas este tipo de anomalías. Este ejercicio te permitirá comprender y analizar los deseos, motivos y emociones que sientes frente al comportamiento del actor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yalenin Orellana. En esta ocasión voy a hacer una representación de la inteligencia espacial. Los tipos de personas que tienen esta inteligencia pueden ser los médicos, pueden ser los cirujanos, los arquitectos, los fotógrafos, los diseñadores y las personas que tienen bastante creatividad, como por ejemplo yo opté por la creatividad en hacer diferentes formas con una bomba. Hola, mi nombre es Jennifer. Yo escogí la inteligencia lógico-matemática. A continuación se me van a presentar una serie de ejercicios los cuales yo voy a resolver. Ejercicio número 1. Había 10 peces en una pecera. 2 de ellos se ahogaron, 4 nadaron y 3 murieron. ¿Cuántos peces hay ahora? Hay 10 peces. ¿Por qué? Porque ningún pez salió de la pecera. Ok. Ejercicio número 2. Agrega 40 a 1000.
Ahora agrega 1000. Ahora añade 30. Agrega de nuevo 1000. Ahora añade 20. Y 1000 de nuevo. Ahora agrega 10. ¿Cuál es tu respuesta? Inciso A, 5000. Inciso B, 4100. La respuesta sería 4100. Perfecto. Ejercicio número 3. Un granjero tiene 17 vacas. Todas mueren menos 9. ¿Cuántas le quedan? Quedan 9 vacas, ¿Por qué? porque 9 vacas no murieron. Perfecto. Ejercicio número 4. ¿Cuántos meses tiene 28 días durante un periodo de 8 años? 96. Hola, mi nombre es Lilian Noemí Mejía García. Soy del campus de la ciudad de Comayagua. Yo les voy a hablar un poco de la inteligencia naturalista. Esta inteligencia es la que nos permite relacionarnos con el medio ambiente y con otras especies. Esta inteligencia también nos permite conocer las diferencias entre especies y entender cómo se relacionan entre sí. Las podemos relacionarnos entre animales y plantas. Todo lo de la naturaleza tiene que ver con los animales y también con las plantas. De acuerdo con Gardner, la inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, que les gusta estar en contacto con la naturaleza. Esto está identificado con la flora y con la fauna. Les voy a dar un ejemplo de la flora. Hice unos dibujitos aquí. Como podemos ver, aquí miramos un lance. Esto es sobre la flora. Aquí les muestro un jardincito de rosas. Aquí les muestro un jardincito de clavelitos. Y aquí les voy a mostrar un jardín de girasoles. Ahora vamos a identificar lo que es la fauna. Como pueden ver, tenemos una tortuguita. Tenemos un perrito. Y tenemos un elefantito. Esto es lo que se relaciona con el medio ambiente y se relaciona con la inteligencia naturalista. Las características atribuidas a este modelo de inteligencia eran previamente asignadas en la teoría de Gardner a la inteligencia lógica matemática o a la inteligencia visual espacial, que estas dos inteligencias también tienen que ver con la inteligencia naturalista. Así, los individuos con alta inteligencia naturalista se hallan cómodos en entornos silvestres, dada su alta sensibilidad para este tipo de ámbitos, su facilidad para el vínculo con otras especies y con el reconocimiento. A pesar de su nombre, este tipo de inteligencia no es necesariamente vinculada a entornos rurales o elegadas del urbano, sino que tienen que ver con la sensibilidad del ser humano. Nosotros los humanos también nos podemos identificar con la inteligencia naturalista porque vivimos en el medio ambiente. Una persona con la inteligencia naturalista podría conocer patrones a su alrededor y atreverse a predicciones, ya sea sobre el clima o sobre la vida vegetal. Sin embargo, los talentos de la inteligencia natural también pueden aplicarse al reconocimiento, clasificación y comprensión ambiental de ámbitos industriales, urbanos y artificiales. Como podemos observar, los dibujitos que yo les enseñé también podemos observar flores artificiales. Eso también tiene que ver con la inteligencia
naturalista. La inteligencia naturalista representa aspectos bastante subvalorados de la mente humana, que es su conexión prigenia, histórica, que ha rendido culto a la razón y a la innovación. Estos aspectos se relegado como primitivos, superadores y que se hayan más desarrollados en ciertos tipos de individuos que en otros. Así es común observar una alta inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista la podemos observar en biólogos, porque también tiene que ver con la inteligencia naturalista, porque estamos hablando de biología. Ambientólogos, que se trata del medio ambiente. Climatólogos también tiene que ver con esta inteligencia porque son climáticos. Los ingenieros también son naturalistas. Los ingenieros forestales, los paleontólogos, los agrónomos, los veterinarios o incluso en exploradores también se ve esta inteligencia naturalista. En guardias forestales, en jardineros, en cazadores o exterminadores. Todos estos personajes tienen mucho que ver con esta inteligencia naturalista, porque se habla del medio ambiente, porque todos ellos hablan del medio ambiente. Esto es mi poca aportación que tenía que darle a conocer. Muchísimas gracias. Hablemos un poquito de inteligencia lingüística. ¿Qué es inteligencia lingüística y para qué sirve? ¿Cómo desarrollarla? Vamos a estar hablando sobre algunos ejemplos. Vamos también a hablar de las características que tiene y, por supuesto, cómo desarrollarla en el caso de interesarse en tu perspectiva. La inteligencia lingüística ofrece capacidades de transmisión de información con la que podamos nosotros comunicarnos de mejor manera. La inteligencia lingüística o lingüístico-verbal es una aptitud con la que nosotros traemos consigo desde que nacemos, y esto pues a través de la interacción que tenemos con nuestro aparato fonador y a través de nuestro lóbulo temporal del cerebro, y pues la sociedad incide mucho en desarrollarlo. De este modo, en ese sentido, yo creo que implica no solo el mensaje oral y escrito del lenguaje, sino más bien va mucho más allá de una interpretación de lo que pudiera caber en la cabeza o en la mente de aquella persona que nos escucha, nos lee. En sí, les voy a dar algunos ejemplos de inteligencia lingüística porque es menester compartirlos, y esto se da en algunos traductores, poetas, comunicadores, oradores, coaches, que los coaches de vida pues también inciden por eso en la parte emotiva o sensitiva del ser humano, y por eso llegan hasta donde llegan los oradores motivacionales, que pues ha sido una pugna entre los psicólogos y los oradores de esta índole. Ahora, en el tema de la gente que posee inteligencia lingüística, ¿sabe qué? Saben escuchar y manejar las situaciones difíciles. Por eso son los que generalmente son los de recursos humanos, son los gerentes, son los supervisores, y esa gente tiene esa particularidad. Por otro lado, les gusta participar en debates. ¿Por qué? Bueno, conocen el criterio ajeno y eso les ayuda a aumentar su cultura general. Tienden a recordar más y mejor lo que leen y escuchan. Por eso disfrutan la lectura, libros, periódicos, revistas, artículos en internet, entre otros, porque les es más fácil asimilar o digerir cierta información. Con el simple hecho de tener un libro, viajan a su propio mundo intrínseco, y eso les hace placentero el lugar donde se encuentran. Manejan un discurso convincente y persuasivo a la hora de vender, a la hora de compartir una información. Lo hacen de manera profesional,
lo hacen de manera amena, armónica, y eso trae ganancia para sí y para los demás. Se les da muy bien hablar en público o hablar otro idioma porque su mundo es literario, su mundo es fonético, lingüístico, y eso les crea una cierta ventaja sobre los demás. Ahora, no digo que esto les haga mejores seres humanos, sino en esa área de inteligencia lingüística. Se interesan en mejorar constantemente su vocabulario, y eso posiblemente usted lo ha visto en gente que constantemente compra libros, no para de leer, pero saben balancear entre lo que aprenden y lo que enseñan. Les voy a poner unos ejemplos de comunicación, cómo el tipo de acento o tono incide en la cabeza o en la mente del receptor que recibe nuestro mensaje. Este mismo texto que aparece aquí lo voy a decir en diferentes intenciones, justamente para saber cómo podemos nosotros llegar o recibir el mensaje. Y el tono natural, una persona que no tenga inteligencia lingüística muy desarrollada lo puede leer de esta manera. Ser psicólogo es ser tú mismo, vive tu profesión, disfrútala. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un tono reflexivo? Ser psicólogo es ser tú mismo, vive tu profesión, disfrútala. ¿Qué pasa si yo le agrego una sonrisa en mi boca y en mi rostro? El receptor se va a tomar otra idea del mensaje que estoy transmitiendo. Ser psicólogo es ser tú mismo, vive tu profesión, disfrútala. ¿Qué pasaría entonces si yo le pongo un tono romántico? Ser psicólogo es ser tú mismo, vive tu profesión, disfrútala. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un tono dudoso y qué postura debo de tener? Ser psicólogo es ser tú mismo, vive tu profesión, disfrútala. Entonces, vemos aquí claramente que si nosotros conocemos el poder de la inteligencia lingüística, no solamente será de provecho para nosotros mismos, sino en una plática, inclusive el enamorar, inclusive vender, inclusive a los políticos, les es una herramienta importantísima. Inclusive, ¿qué pasaría si un paciente nos visita y nos comienza a hablar dudoso, temeroso, inseguro? Entonces ya conocemos que hay más o menos detrás de esa intención o tonalidad de voz. Por eso, precisamente, los psicólogos deberíamos de desarrollar esa inteligencia lingüística, porque es muy importante como herramienta poderla utilizar en cada sesión, en cada plática o en cada participación en una oratoria, etc. Así que no hay mejor cosa que conocernos a nosotros mismos para comenzar a conocer a los demás. Buenas tardes, Cecia. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Bien. Bueno, en este momento le voy a aplicar una prueba de inteligencia y a continuación le voy a leer las instrucciones. Dice, marque con una línea simple el círculo que tenga la misma numeración que la alternativa de respuesta que considere correcta. Si se equivoca y quiere cambiar su respuesta, anule el trazo con una X y marque la nueva alternativa. Si se salta algún ejercicio del cuadernillo, marque porque no encuentra la solución. Compruebe que también deja un espacio en blanco en esta hoja de respuestas. Haga los trazos con firmeza. Usted va a contestar con lápiz rojo y hágalo bien marcado. Entonces le voy a entregar este cuadernillo. Aquí están todas las figuras en las que usted va a trabajar. Este es mío. Ese usted solo lo va a utilizar para ver. Y esta es la hoja de respuestas que yo le voy a entregar.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la línea A, entonces aquí se encuentra la línea A, B, C, D y E. Entonces usted va a ir, la respuesta que considere correcta, usted la va a ir marcando aquí. Aquí tenemos los numeritos. ¿Entendió? Sí. Entonces empecemos. Ahora hablaremos sobre lo que es la inteligencia corporal kinestésica. Es la capacidad para usar el cuerpo, la expresión de ideas y sentimientos. Las personas con este tipo de inteligencia tienen la habilidad de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. A continuación, daré algunos ejemplos de lo que es este tipo de inteligencia. Un ejemplo de las personas que tienen la inteligencia corporal son aquellas que tienen la capacidad para bailar, y estas personas pueden trabajar dando clases de baile, ya sea a niños, adolescentes o adultos, y pueden dar hasta clases de zumba. Las personas que poseen esta inteligencia también pueden ser maestros de yoga. Igualmente, estas personas tienen la capacidad de tocar cualquier instrumento musical, ya que pueden conectar su mente y su cuerpo. Desde el principio, cuando te necesité, y desde el momento cuando la mirada alcé, y desde esta fue la explicación y algunos de los tantos ejemplos de la inteligencia corporal kinestésica.